2 años de coronavirus, innovación terapéutica, manejo multidisciplinar de una enfermedad que ha cambiado el mundo y lo cambió durante 2 años, tratamientos, vacunas, de todo ello vamos a hablar en este debate que organiza Redacción Médica con la colaboración de Gile. Bienvenidos y bienvenidas a este debate 2 años de coronavirus. Un encuentro en el que vamos a abordar la experiencia de esta patología que nos sorprendió hace, como decíamos, 2 años y cómo se ha trabajado sobre ella en Galicia, que es donde nos encontramos hoy aquí en Santiago de Compostela. Para este debate, para esta conversación, más que debate, nos acompañan Carmen Albo, jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, bienvenida. Chus Domínguez, médico internista del Hospital de Santiago de Compostela, bienvenido también. Luis Pérez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Lucas Augusti, Lugo, bienvenido. Y finalmente Pilar Vázquez, que es médico internista del Hospital de A Coruña, bienvenido también. Bien, vamos a comenzar porque son muchos los temas que tenemos que hablar hoy. El primero es una pregunta, vamos a abordar en un primer bloque el manejo del paciente de COVID-19, con una primera cuestión que es ¿qué se ha aprendido precisamente sobre el manejo de este paciente en estos 2 años que llevamos de pandemia? Pues, yo creo que los internistas deberían o neumólogos abrir el turno de palabra, porque nosotros realmente nos hemos encontrado con la patología hace, como podemos decir, de manera más reciente, ¿no? Pues entonces por indicación, por prescripción. ¿Sí? Bueno, pues nada, empiezo yo a romper el hielo. A ver, yo creo que lo más importante que hemos aprendido todos es la importancia de guiarnos por la evidencia científica, ¿no? Todos sabemos que al principio, bueno, pues fuimos dando tumbos con lo que teníamos, ¿no? Hasta que finalmente, pues bueno, salieron ensayos clínicos que nos guiaron y nos ayudaron a tratar estos pacientes, ¿no? Para mí lo más importante, sin duda, es el aprendizaje de que la evidencia científica es fundamental para tratar al paciente. Yo estoy de acuerdo con lo que expone Pilar, que cambió nuestra vida y la de toda la población, no solo en España, sino en todo el mundo, y también la forma de trabajar en el hospital, ¿no? Porque de repente la mayoría de los hospitales, aquí en Galicia como el resto, pues se centró y estaban ocupados por un tipo de pacientes, ¿no? Yo creo que nosotros tuvimos la suerte, los que estábamos trabajando en esto, que en estos primeros momentos de incertidumbre, por un lado nosotros trabajábamos y te sentías útil porque además estabas ayudando a las personas que en ese momento estaban enfermas. Como teníamos tanto trabajo, tampoco teníamos tiempo de darle vueltas al asunto, ¿no? Y meditar sobre esto. Y, como se dice, creo que como nosotros estábamos de frente con la enfermedad, no teníamos el miedo que el resto de la población sí que tenía, o que incluso otros especialistas que no estaban en contacto con los enfermos podían tener, ¿no? Entonces yo creo que eso fue positivo en esa primera ola para los que estábamos allí involucrados, y creo que sobre todo trabajar con otros compañeros, que creo que fue imprescindible para aprender todos en esta enfermedad. Hablábamos de los internistas y la neumología, pues desde la neumología, ¿cómo fue aquella primera? Bueno, debe ser parecido. Hombre, hay que decir que en Galicia no fue como en otros sitios de España. Esto es lo primero, ¿no? Que en otros sitios compañeros míos vivieron situaciones casi de medicina de guerra, ¿no? Aquí nunca llegó a ser tan exagerado como en otras partes, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Pues que es una enfermedad compleja. Yo añadiría lo que han dicho mis compañeras, que es una enfermedad compleja, que no hay un tratamiento estándar, que hay que aprender a situar cada fármaco en el contexto adecuado, que lo que puede servir para un paciente puede ser perjudicial para otro. ¿Qué más hemos aprendido? Que el sitio más seguro era la planta COVID, el sitio más seguro del mundo. Sin duda. Que la población médica también fue un poco heterogénea. Nos hubo que se implicaron mucho y los hubo que se escondieron. Me gusta decir las dos cosas y ser sincero en ese sentido, ¿no? Es verdad que cuanto más atendías a los pacientes, menos miedo tenías y más te dabas cuenta de que realmente no había peligro haciendo una práctica médica a pie de cama, ¿no? Pero me acuerdo muy bien en la primera semana de pacientes que vino, una señora de la limpieza, por allí por el pasillo de la zona COVID, diciendo: doctor, nos vamos a morir todos. La pobre. No, ni usted ni yo nos vamos a morir. Aquí, pero sí había mucho miedo. Sí. ¿Y de las especialidades donde, como decías, llegó un poquito más tarde? O claro, sobre otro perfil de paciente. Evidentemente, como fue una enfermedad nueva, fue
algo muy diferente para todos, ¿no? Realmente incluso los pacientes hematológicos en aquel momento los trataban las unidades de COVID, no los tratábamos directamente el servicio de hematología. Pero también es cierto que incluso a los pacientes hematológicos, porque los pacientes hematológicos son pacientes que están muy acostumbrados a cuidarse, entonces son pacientes que ya usaban mascarillas, son pacientes que ya se relacionaban poco con el entorno para evitar enfermedades infecciosas, aunque fuesen estacionales. Entonces, pues fueron pacientes que se cuidaron muchísimo y que nosotros casi hasta la tercera, cuarta ola no tuvimos casi pacientes hematológicos infectados de COVID. Y fue a partir de ahí, y sobre todo ahora, en este momento, cuando tenemos un montón de pacientes afectados de COVID. Entonces, ¿qué aprendimos? Bueno, nosotros aprendimos que todas las especialidades dependen de todas, o sea, de otras, para poder tratar a los pacientes, que fue fundamental la experiencia que primero tuvieron otros compañeros para nosotros poder aplicarla y poder aprender de ellos. Y bueno, luego aprendimos que protegerse individualmente es fundamental, porque nuestros pacientes, ya te digo, que hasta la tercera, cuarta ola casi no tuvimos casos. Una de las cuestiones que mencionabas nos lleva a la siguiente pregunta, y es el trabajo entre especialidades, el aprender unos de otros. ¿Cómo fue ese trabajo multidisciplinar? Si había costumbre de que fuera de esa manera, si se aspiró mucho más y se logró mucho más. ¿Cómo fue esa experiencia, por ejemplo? Bueno, aquí tuvimos la ventaja de que teníamos un periodo de ventana, por así llamarlo. El virus llegó con retraso con respecto a Madrid y otros sitios, ¿no? Y nos dio tiempo a organizarnos y no hubo ningún problema en organizarnos con la parte de infecciosas internas. O sea, los que atendimos en Lugo a los pacientes ingresados con neumonía COVID fuimos neumólogos y fuimos médicos de interna infecciosas, ¿no? Hicimos un equipo conjunto, trabajamos conjunto, teníamos sesiones todos los días, como en todas partes, me imagino, discutíamos lo que íbamos escuchando, lo que íbamos aprendiendo. En aquella época había mucho contacto también con la gente de fuera, yo hablaba mucho con mis colegas italianos, hicimos teleconferencias con los chinos que fueron enormemente decepcionantes. No se conseguía aprender nunca nada de los chinos sobre cuándo había que usar una cosa u otra. Y yo creo que fue muy... A mí me gustó. Quizás me hice más amigo de los internistas o infectólogos, ¿no? Pilar. Sí, a ver, yo un poco lo mismo que dice Luis, ¿no? Es decir, remábamos todos a una, nos daba igual que fueran neumólogos, internistas, infectólogos, es decir, daba exactamente igual, ¿no? Y luego también lo que decía Chus, la sensación pues esa de que estábamos todos remando en el mismo barco y que bueno, que tenías al compañero neumólogo al lado si tenías alguna duda sobre la ventilación, tenías al UCIsta cuando el enfermo se ponía mal. Es decir, yo creo que incluso más colaboración que en una situación basal sin COVID, vamos, sin duda, ¿no? Luego, a ver, compañeros, nosotros tuvimos épocas muy duras en las que tuvimos incluso que reclutar a algún cirujano, que fue muy duro, ¿no? Sobre todo para ellos. Y bueno, y lo vivimos como una época diferente, pero bueno, a la vez eso, con muchísima colaboración, ¿no? Y luego pues los enfermos que pasaban mucho tiempo en UCI, también mucha colaboración con los rehabilitadores, o sea que bueno, hubo mucha colaboración en general. Luego, a ver, como dice Luis, también hay gente que se escabulló, sin duda. Pero bueno, todos los compañeros con los que trabajé era una sensación de piña, ¿no? Y lo que dice Luis, hablando con gente de otros hospitales, qué hacían, qué dejaban de hacer, y estábamos todos a una. La duda que tenía yo, pues me la resolvía otra persona y bueno, mucha unión entre nosotros en general. Eso, Carmen, vosotros desde hematología, cuando veíais a internistas, neumólogos trabajar, ¿cómo recibíais, sobre todo en ese primer momento, ¿no? ¿Cómo era la relación de servicios como el vuestro con los que están, por decirlo, más predestinados a la primera fila? Bueno, nosotros, no sé si a lo mejor por la forma de trabajar ya previa, siempre tuvimos muchísima relación, tanto con las unidades infecciosas como con la UCI. Tenemos protocolos de derivación, protocolos de tratamiento, entonces, bueno, realmente fue pues un poco ahondar en esa relación, ¿no? Y sí que es verdad que en el hospital inicialmente, pues nunca se llegó a esa situación, gracias a Dios, pero sí que se comentó pues, la posibilidad de, si hubiese que reforzar la planta COVID, donde se
se situaría usted con más tranquilidad, ¿no? Y bueno, yo creo que es verdad, no sé, yo no tengo evidentemente la visión que tienen ellos de ser los que tienen que reclutar, sino yo me veo desde la parte en la que éramos reclutados y bueno, yo creo que siempre intentamos apoyar todo lo posible desde nuestra posición. Nosotros además que tenemos una parte del servicio que es laboratorio, pues evidentemente ponernos a disposición para lo que hiciese falta, se hicieron protocolos, bueno, se intentó un ensayo clínico que se acaban de publicar los resultados para utilizar el plasma de pacientes convalecientes, ahí, bueno, pues participó el servicio de hematología y creo que los servicios de hematología del resto de los hospitales recogiendo el plasma y recogiendo a los donantes, a los posibles donantes. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que esto también nos enseñó que la colaboración es fundamental y que bueno, que hay que estar todos a una en esto y en otras muchas cosas, que esperemos que siga valiendo para eso, ¿no? Eso en Santiago de Compostela, ¿cómo fue su experiencia? Pues nosotros inicialmente en la primera ola solo estuvimos casi neumólogos internistas, pero en alguna de las otras, ya no recuerdo si fue la segunda o la tercera, que llegó un momento que llegamos a tener 4 plantas completas, pues también se reclutaron médicos de otras especialidades, tuvimos desde psiquiatras, tuvieron que venir a ayudar, endocrinos, reumatólogos, oncólogos, porque llegó un momento que era inabarcable el trabajo y la verdad que la experiencia fue extraordinaria, colaborar hay muchos compañeros con los que habitualmente ya trabajamos mucho, ¿no? Pero sí que sirvió para estrechar lazos y como todos trabajamos para lo mismo y todos aprendimos, yo creo que esa parte fue muy enriquecedora. Ay, no me sale enriquecedora. Precisamente estábamos hablando de cómo se tuvo que reorganizar todo, de esa situación del hospital, de las plantas basal que citabas, donde quizá no existía tanta colaboración como en aquel momento. Ahora eso nos traslada una pregunta que es cómo se debería dotar al Sistema Nacional de Salud, a vuestros hospitales, a todos los hospitales del conjunto del sistema, para tratar a estos pacientes en la actual fase, que es pacientes de neumología, pacientes que llegan a interna, pero pacientes que también llegan a hematología. ¿Cómo consideráis que se debería reestructurar el Sistema Nacional de Salud para dar respuesta al actual paciente, al actual estado de la pandemia? Bueno, yo creo que hay que seguir manteniendo las alianzas entre servicios, que es lo fundamental. Yo cuando en el hospital se planteó el hecho de que ya pues más o menos cada especialidad iba a ver a sus pacientes con COVID, claro, yo mi primera reclamación fue, bueno, tiene que haber un periodo de transición, es decir, alguien a nosotros nos tiene que orientar, guiar y transmitir todo ese conocimiento que se ha adquirido durante todo este tiempo, ¿no? Porque evidentemente nosotros no hemos estado en la primera línea y todo el conocimiento que han adquirido las unidades COVID, sean neumólogos, sean infectólogos o internistas, pues ahora hay que transmitirla al resto del hospital, ¿no? Comparto lo que dice Carmen, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que seguir alerta porque este virus va a seguir conviviendo con nosotros, sí que puede ocurrir cualquier cosa porque es impredecible, pero ahora sobre todo yo creo que tenemos que tener más vigilados a la población más vulnerable, que son pacientes que por bien su enfermedad de base o sus tratamientos están inmunocomprometidos. Nosotros seguimos teniendo pacientes no vacunados que ingresan. Y luego hay otro grupo de pacientes que son todos estos pacientes más ancianitos o que ha pasado más tiempo desde sus dosis, que esta infección, como cualquier otra, descompensa su enfermedad de base. Entonces yo creo que hay que seguir colaborando, que sí que tiene que haber espacios en los hospitales para mantener estas medidas de aislamiento. Nosotros en concreto ahora en Santiago se mantiene una planta, aunque muchos pacientes que están ingresados no por COVID sino con COVID están en sus unidades. Pero creo que tenemos que seguir manteniendo el contacto y la relación para vigilar esto. Y de una manera más pragmática, o siendo más estructuralistas, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se debería...? Sí. El COVID introduce problemas de gestión, ¿sí? Está claro. Yo creo que hay que mantener una planta de enfermos que están por COVID, como ha dicho Chus, son enfermos graves, con neumonías, que necesitan una enfermería
capaz, que necesita, pues allí tenemos los dispositivos de las gafas nasales de alto flujo, tenemos la presión negativa, tenemos todo lo que hace falta para atender a estos pacientes, ¿no? Quizás podríamos relajar, o estamos empezando a relajar todas estas medidas de protección cuando atendemos a estos pacientes, ¿no? Esto de entrar ahí con el casco, con el no sé. Yo realmente hace tiempo que no lo hago, ¿no? Ahora es casi como atender una gripe, ¿no? Pues, y los otros pacientes, el problema es no juntarlos con personal susceptible, con personas susceptibles de adquirir una infección grave. Pero no se puede aislar a todos los pacientes en el hospital porque es que te quedas sin hospital. Entonces tienen que estar en sus respectivas plantas y, como hemos hecho siempre, con infecciones respiratorias, con las medidas de higiene y aislamiento que son razonables. Aún así, tendremos que pagar algún contagio nosocomial porque es inevitable, pero bueno, por lo menos que ese que se contagia no sea una persona susceptible de una forma grave de la enfermedad. ¿Tenéis esperanzas en que, me acuerdo cuando estábamos en fases más agudas de la pandemia, que se hablaba mucho del cambio de paradigma hospitalario, ¿no? De que tienen los dobles circuitos, etcétera? ¿Tenéis confianza en que eso se mantenga o veis una vocación por ese cambio real? O sea, en relación con la primaria, dices. No, de modelo hospitalario, de reestructuración del Sistema Nacional de Salud y sobre todo los hospitales. A ver, sí, yo creo que es fundamental implicar a otros servicios, por ejemplo, atención primaria. Ahora hay muchos enfermos que se pueden manejar desde primaria, ¿no? con los nuevos tratamientos, pero claro, a veces los médicos de primaria también están un poco perdidos. Yo creo que es importante hacer protocolos con ellos y que ellos nos puedan consultar de una forma más ágil, ¿no? Pues con hospitalización a domicilio también, ¿no? Se podría plantear pues otro sistema de atención con hospitales de día. Es decir, yo creo que ahí sí que hay mucho margen de mejora, ¿no? Yo recuerdo, hace poco llegó a la guardia, ¿no? de medicina interna una paciente que el médico de cabecera le había pautado un antiviral bien pautado, una paciente de bajo riesgo, o sea, una paciente leve, pero bueno, con factores de riesgo para poder tener una enfermedad severa. Pero claro, el médico de cabecera estaba atado de pies y manos, no podía hacer nada, ¿no? Entonces esa paciente tuvo que ir a urgencias, esperar que alguien le pautara el tratamiento. Yo creo que ahí hay mucho campo de mejora todavía, ¿no? Con primaria, a lo mejor hospitalización a domicilio y los hospitales de día. Yo creo que eso es fundamental. Ahí podemos mejorar mucho todavía y nosotros tenemos mucho que decir y que hacer. O sea, esto es una autocrítica también, ¿no? Pues a través de protocolos y que esos compañeros tengan un acceso más fácil a nosotros también, ¿no? Pues descolgar un teléfono, qué hago, qué no hago, sin necesidad de mandar al enfermo al hospital a lo mejor, ¿no? Hablábamos de cómo debe cambiar el Sistema Nacional de Salud. Es porque, si algo ha demostrado el COVID, es que es un virus no tan estacional como en un momento se pensaba. Exacto. Lo hemos comprobado ya en estos 2 años. Y además muy contagioso. Las últimas cepas cada vez parece que han sido más leves, pero también más contagiosas. ¿Qué estrategias se pueden adoptar? No se sabe si son más leves. Bueno, ahora que también... Seguro que ya estabas pensando en eso, ¿verdad? Sí, porque de hecho, mira, seguimos teniendo, vosotros también supongo, pacientes no vacunados y siguen teniendo cuadros graves. Exacto. Yo creo que lo que ocurre es que tenemos otra población, tenemos población que está inmunizada y es distinto, me refiero, aunque se contagien, la gravedad de su enfermedad. La vacuna cambió la situación. Yo creo que es un mensaje importante. No es que el virus sea más leve, es que la situación inmunológica de la población es diferente. Claro. O por haber pasado el COVID, o por haberte vacunado, o por todo, o por una amalgama de todo. Claro. En esa perspectiva, todavía más a mi favor, gracias por la puntualización, la pregunta que voy a hacer es ¿qué estrategias se pueden adaptar para adaptarse precisamente a esos picos de incidencia que sí que van llegando? Acabamos de pasar una 7ª ola, algunas comunidades incluso la llamaban la 8ª y se esperan más. ¿Qué estrategias serían las más necesarias para adaptarse a esa realidad que se va a ir sucediendo? Bueno, yo creo que yo hablo desde el punto de vista de los pacientes inmunodeprimidos, y los nuestros lo son muchos. Tenemos pacientes trasplantados, tenemos ahora pacientes tratados con terapias avanzadas, CARs y demás, y son pacientes muy vulnerables y pacientes que acaban haciendo infecciones graves. Entonces, yo creo que evidentemente creo que estrategias hay varias y hay
hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo, pero creo que hay que abrir un poco la mano a la hora del manejo de los tratamientos preventivos. Están apareciendo tratamientos que se pueden utilizar para prevenir precisamente el que se produzca una enfermedad grave, y hasta ahora la restricción es muy grande del abanico de pacientes a los que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, necesitamos estrategias de ampliar esos tratamientos a un grupo más amplio de pacientes, y posiblemente no solo pacientes hematológicos, quiero decir, evidentemente, pacientes oncológicos, pacientes que por otras patologías, pues pacientes con afectaciones respiratorias graves y demás. Y bueno, luego tenemos que seguir manteniendo, yo creo que esto no es ampliarlo, pero sí que es verdad que parece que ahora nos estamos olvidando un poco, y yo creo que para todo este tipo de pacientes tenemos que seguir manteniendo activos los sistemas de detección precoz. Porque parece que ahora pues ya no es tan importante hacer test, parece que no es tan importante hacer PCRs, y entonces yo creo que para esto, sobre todo, posiblemente para el resto también, porque son los que los van a contagiar, pero desde luego para este tipo de pacientes, todas estas estrategias de detección precoz hay que mantenerlas. Desde Internet. Estoy de acuerdo con lo que dice Carmen. Creo que la estrategia, yo creo que debe ser ir vigilando a los pacientes. No solo los pacientes inmunocomprometidos es un paciente muy importante, porque son pacientes en los que el virus se puede mantener mucho tiempo, y este virus muta. Me refiero, si tienes un paciente que se mantiene, algunos han estado meses con virus detectable, tiene más posibilidades de mutarse. Entonces yo creo que hay que vigilar qué tenemos circulando, porque el virus puede aparecer variantes no solo más contagiosas, que es lo que está ocurriendo siempre, pero que en algún momento sean más peligrosas. Entonces yo creo que hay que seguir vigilando, y creo que el tratamiento precoz del infectado sí es de riesgo, desde luego, pero seguramente mucha más población se beneficia de ese tratamiento precoz. Luis. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo de educación en los pacientes que son más vulnerables. Esto no se ha hecho, y yo lo veo o se ha hecho a base de iniciativas individuales, pero no ha habido un plan bien establecido ahora sabemos perfectamente cuáles son los pacientes de riesgo. A estas personas concienciarles que tienen que estar con la mascarilla siempre, que tienen que tener unas medidas de higiene muy estrictas, que seguramente ni 4 ni 5 dosis de la vacuna les va a poner a salvo, porque lo estamos viendo, que tienen que acudir en el momento de que hacen un positivo con muchísima rapidez al hospital, y ahí le tenemos que dar una respuesta rápida con tratamientos que evitan que la enfermedad progrese a la gravedad. Yo creo que haría falta un esfuerzo. Es cierto que habrá gente no vacunada, que habrá algún caso excepcional, algún outlier, siempre los hay. Eso quizás no podamos llegar al 100%, pero por lo menos a estas personas, trasplantados hematológicos, tratamientos anti-CD20, micofenolato, estas cosas, ¿no? Pues estas personas habría que contactar con ellas, explicarles muy bien en qué situación están y decirles qué pasos tienen que seguir. Yo creo que esto nos falta, ¿no? ¿Y Pilar? Sí, bueno, yo poco más que añadir, ¿no? Lo que dice, la importancia de concienciar a la población vulnerable, la importancia de los tratamientos preventivos y el test and treat, ¿no? O sea, eso, hacer test y tratarlos cuanto antes, porque estos pacientes, como dice Chus, son un reservorio viral impresionante, ¿no? Los que venimos del mundo de la virología sabemos lo que es esto, por el VIH, por otras enfermedades que no tienen nada que ver, pero sí sabemos que eso, que el mantenimiento de un virus ahí replicándose activamente, pues te puede dar lugar a un montón de mutaciones, y eso es una bomba de relojería. De hecho, muchas variantes ya hemos visto que han surgido en países pues, que no tenían acceso a las vacunas o a los tratamientos, y bueno, pues han sido caldos de cultivo para variantes más agresivas que las que teníamos, ¿no? Pero eso, sobre todo la protección de la población vulnerable, que ahora mismo es lo más importante. Vamos ahora a un bloque que estáis mencionando ya, y es el de los tratamientos, y por tanto vamos al bloque de la innovación terapéutica. ¿Qué ha significado para vosotros el concepto de innovación? Que además casi lo habéis, evidentemente los especialistas lo habéis visto, pero también casi la población general
casi a tiempo real cómo llegaban fármacos, cómo llegaban vacunas, pero no solo vacunas, sino tratamientos que estábamos comentando ahora. Remdesivir hace apenas unos días recibió una nueva indicación terapéutica a través de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamento. Bueno, nos interesaría un poco saber cuál es vuestro criterio respecto a este desarrollo, al papel de la innovación terapéutica en todo este proceso. Bueno, empiezo contigo, Pilar. Bueno, a ver, yo creo que sí, efectivamente se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Yo creo que estos pacientes inmunodeprimidos tienen que recibir terapia combinada, porque muchas veces vemos que con un fármaco solo no van. Como decía Chus, pueden estar meses con virémicos, entonces yo creo que es muy importante combinar terapias, ¿no? Es decir, atacar al virus desde distintas dianas. Yo creo que es fundamental. Entonces, bueno, pues creo que los estudios tienen que ir por ahí. Paciente inmunodeprimido y terapias combinadas, ¿no? Que será posiblemente el futuro, porque hasta ahora, bueno, pues vamos manejándonos con lo que tenemos, que parece mucho, pero tampoco es mucho. Y bueno, yo creo que tiene que ir por ahí, por las terapias combinadas. Estoy convencida. Y luego también me parece que también hay que definir mucho el papel que tiene la carga viral, dónde miramos la carga viral y qué valor le damos. Eso también creo que es fundamental, ¿no? Y ver pues, a nivel pronóstico, pues eso, si tiene valor pronóstico, si no tiene valor pronóstico, cómo la atajamos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, yo tengo una visión muy virológica porque vengo del mundo de los virus, pero bueno, yo creo que los tratamientos tienen que ir por ahí, combinados. Sí, tienes razón. Y sí, además echaríamos en falta un test de una inmunidad más completo, ¿no? Exacto. Que no solo unos simples IgG neutralizantes, ¿no? Sí, claro, necesitamos una vacuna esterilizante. Si pudiéramos pedir, esto es como pedir a los reyes, yo pediría una vacuna esterilizante. La carta a los reyes. Y claro, hay nuevos fármacos antivirales, ¿no? Los anticuerpos contra el virus son muy importantes, los monoclonales contra el virus, pero tienen el inconveniente que, dependiendo de qué cepa esté en ese momento en auge, pues algunos valen y otros no valen, ¿no? Pero necesitamos, además, disponer de ellos. O sea, que no solo que se innove terapéuticamente, sino que no nos pongan trabas para usarlos. Porque a veces parece que tenemos que luchar por la vida de nuestro hijo, ¿no? De todas las gestiones que tenemos que hacer para dar un tratamiento que es muy lógico, muy plausible desde el punto de vista médico y que además los que lo hemos usado sabemos que funciona, ¿no? Y que cuanto antes lo pongas mejor. Y a veces tienes tantas trabas burocráticas que dices, Dios mío, llevo toda una mañana para conseguir un fármaco que cuanto antes lo ponga, antes va a ir el enfermo. O sea, mejor va a ir el enfermo. Sí, ¿no? Sí. Antes, bueno, cuando teníamos los primeros ensayos recovery y tal, pues decían, bueno, pues espérate porque los pacientes que no necesitan oxígeno seguramente no van a necesitar ni corticoide ni remdesivir, ¿no? Y seguramente es verdad porque a lo mejor esa población la mortalidad era muy baja y entonces no se encontraban diferencias, ¿no? Pero ahora en los inmunodeprimidos no hay nada que esperar, ¿no? Ahí está. Es una situación completamente diferente. Ahí, cuanto antes mejor, ¿no? O sea, cuando hablamos, por continuar con esta reflexión, cuando hablamos del acceso a la cartera de nuevos fármacos, no solamente hablaremos de eso, sino también de que luego el médico en su práctica clínica tenga un proceso sencillo para poder prescribir estos tratamientos. En eso entiendo que coincidís y sí me gustaría saber un poco de qué manera lo haríais para que eso fuera una tarea sencilla. No sé cómo arreglarlo para que alguno es sencillo, alguno del otro antivírico que tenemos es más complicado porque además requiere una revisión exhaustiva de todos los tratamientos e interacciones que tiene el medicamento, pero sí que tiene que ser algo rápido porque es que perder tiempo en eso, me refiero, es como se dice, llegamos tarde, ¿no? Sí que es cierto que estoy de acuerdo con lo que dijo Pilar, que igual que con otros virus utilizamos distintos antivíricos, con este yo creo que también sería bueno, ¿no? De hecho, esto fuera de guía. Nosotros, me creo que sí que en algún paciente utilizamos, no simultáneamente porque no era posible, de hecho en un paciente con un CAR, pues sí que inicialmente usó uno de los antivíricos y fue bien, pero tuvimos que volver a ponerle y con eso sí que conseguimos eliminarle, pero era imprescindible para su tratamiento, no le podían ofrecer su tratamiento y su enfermedad hematológica si no acababa también con él.
Es el tema de la duración también es importante Sí, en el exacto, tratamiento, ¿verdad? exacto, sí, Que sí. no puede ser estanca. Ahí 5 está. o No, 10 yo días. creo que hay que, si pudiéramos, me refiero, lo que nosotros hacemos, solemos monitorizar de una forma indirecta, porque todos sabemos que las CTs de una PCR es una cuantificación relativa, porque Claro. depende desde la calidad de la toma de la muestra, del momento del día. Sí que es una orientación, ¿no? Pero sí que estos pacientes que al iniciar un tratamiento podemos tener una PCR con unas CTs, si al pasados los 5 días o los días que sean, no ha mejorado suficientemente, yo creo que prolongaría el tratamiento, sin ninguna duda. También. Sin ninguna Sí, duda. hay que Y individualizar. si pudiera, añadiría otro antivírico. Ahí está, ahí está. Individualizar. yo creo Hay que que individualizar, es que sí. El problema es que efectivamente no voy a decir la farmacia, porque yo creo que ni siquiera es un problema de la farmacia, No. es un Está problema más arriba. de cómo Exacto, vienen las exacto. De la indicaciones gestión, del sí. ministerio, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, hay unas restricciones al uso que realmente no están acordes a lo que ves. Y esto viene también porque no tenemos tanto donde elegir. Es decir, y los pacientes inmunodeprimidos vemos que muchas veces negativizan la PCR, pero suspendes el tratamiento y la vuelven a positivizar. Entonces, no puedes decir, o sea, no es el tratamiento son 3 días o 5 días, el tratamiento es el tiempo que lo necesites. O sea, yo tengo un paciente con otro tipo de infección viral, como un citomegalovirus, y monitorizo la respuesta, pero si vuelve a positivizar, vuelvo a empezar el tratamiento, nadie me restringe el uso, o si no acaba de negativizar, no lo suspendo. Pero aquí tienes una restricción de uso cuando además no tienes otra alternativa. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante y bueno, un poquito luego en relación a lo que decías, lo que decíamos de si esto es una carta a los Reyes Magos, yo creo que una de las cosas que también hemos aprendido con esta pandemia es que cuando hay recursos, la investigación va muy rápido. Entonces, creo que bueno, pues los recursos se tienen que poner, no sé quién los tiene que poner, entiendo que los tienen que poner los gobiernos y los tendrá que poner la industria y hay que progresar en investigación, no nos podemos quedar en lo que ya tenemos. Esto nos lo enseña no solo el COVID, sino cualquier otra enfermedad, quiero decir. Entonces, bueno, pues hay que pedirle a los Reyes Magos muchos recursos. ¿Quieres añadir algo? Sí, quería añadir que desde que me refiero, sí que es cierto que todos vimos que tenemos otra población ahora susceptible, ¿no? Pero sí que es cierto que a pesar de eso, nosotros, al menos yo hablo de la experiencia personal en Santiago, en los últimos meses, a pesar de que hemos tenido muchos pacientes que han tenido que ingresar, desde que tenemos disponibilidad de un tratamiento precoz, no se han ido a la UCI estos pacientes. Yo creo que eso es cambia mucho primero para el paciente, me refiero, no es lo mismo tener que pasar y con las consecuencias que eso tiene. Entonces, eso yo creo que es una cosa muy positiva, que tener disponibles tratamientos precoces cambia, incluso en estos pacientes tan frágiles, el curso de la enfermedad. Sí, una duda. Pero ves la necesidad de uso en otras indicaciones, Sí, ¿no? sí, diferentes sí. a las que Hay que establece ampliarlo. el Ministerio, ¿no? Totalmente. Nosotros, porque el Ministerio te dice que si el paciente no es sintomático, pues no se puede usar el tratamiento. Entonces, en este tipo de pacientes inmunocomprometidos, en los que además su vida no solo depende de que le pongas un antivírico, sino de que pueda seguir tratando su enfermedad, muchas veces la indicación va a ser no retrasar un tratamiento de quimioterapia, tenga o no tenga síntomas, porque si yo con una infección viral activa le pongo el tratamiento de quimioterapia, pues apaga y vámonos. Entonces, la indicación va a tener que ser no tener que retrasar un tratamiento de quimioterapia. Entonces, bueno, creo que hay que hablar mucho, creo que hay que convencer a mucha gente y creo, y esto lo uno a una de las primeras frases que dijo Pilar, y es que hay que basarse en la evidencia científica, hay que basarse en el conocimiento que hemos adquirido y hay que basarse en el conocimiento de los profesionales. No puede ser un ministerio de manera abstracta, aunque es verdad que hay un grupo de especialistas,
quien decida cuándo y cómo se pone un tratamiento. O sea, cuando recibisteis la noticia de esta nueva indicación que comentábamos antes de Remdesivir, ¿lo consideráis, aparte entiendo por lo que estoy diciendo, una noticia positiva, pero consideráis que incluso tendría que haber llegado antes? Vosotros que estáis en la práctica clínica con el paciente, decir, bueno, bien, pero esto hacía falta hace meses. Efectivamente. He tenido buena suerte con la farmacia de mi hospital y la verdad es que incluso antes de esto no siempre nos han permitido el usar monoclonales, usar el Remdesivir en cualquiera de los contextos, prolongar tratamientos más allá de a veces de 10 días. Nunca hemos tenido, pero bueno, es porque ellos lo quisieron así, no por... ¿Y la experiencia es común en el resto de casos? Bueno, a ver, en algún paciente concreto, yo recuerdo un paciente hematológico que tuvimos, además muchos meses en el hospital, sí que tuvimos que, pues eso, repetir varios ciclos de Remdesivir. Además esto fue, bueno, en el mes de diciembre, teníamos menos opciones de las que tenemos hoy en día y bueno, pues en esos casos particulares tú hablas con la farmacia y bueno, pues es un poco flexible, ¿no? Pero en el resto de los casos sí que, bueno, en fin, a veces sí que ponen problemas, ¿no? Cuando yo creo que la individualización debería ser pues, como el resto de las enfermedades, ¿no? Y de ahí también pues, la importancia de estudiar la carga vírica, cómo evoluciona, qué valor le doy, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para guiar el tratamiento. Como decía ella por el CMV, pues aquí yo intuyo que va a ser algo similar, claro. Sí, no, de acuerdo con lo que dice Pilar también. De hecho, quería un poco hacer una foto de lo que comentabais, ir un poco más atrás y preguntaros cómo ha sido para vosotros, cómo vivisteis la evolución de las opciones terapéuticas a lo largo de todo este tiempo. Comentabais que ahora cada vez hay más opciones de todo tipo, vacunas, tratamientos, en su momento no tantas. ¿Cómo se vivió esa llegada de fármacos que estuvieran disponibles, que además tuvieran la indicación adecuada, etcétera? Empiezo por ti. Bueno, pues claro, era como tener algo en medio de la nada, porque no teníamos nada, ¿no? Yo recuerdo que en nuestro hospital en La Coruña participamos en uno de los ensayos de Remdesivir y estábamos deseando meter pacientes por darles alguna alternativa, porque claro, era la época del Caletra, de la hidroxicloroquina, que aquello era horroroso, ¿no? Además, los que veníamos del VIH ya teníamos el Caletra desterrado porque, en fin, teníamos opciones mejores, era muy tóxico, etcétera, etcétera, y volver al Caletra era como, Dios mío, ¿qué estamos haciendo, sabes? A pacientes de 80 años dándoles Caletra, o sea... Entonces, bueno, pues la vivimos evidentemente con mucha ilusión, claro, de decir, bueno, tengo algo. Y yo recuerdo eso, cuando entramos en el ensayo de Remdesivir, que no pudimos meter a muchos pacientes, pero bueno, todo lo que pudimos lo metimos porque, bueno, era algo que ofrecerle al paciente, ¿no? Entonces, sí, hombre, tenemos fármacos, efectivamente todo esto ha ido muy rápido porque es una enfermedad que tiene 2 años de evolución, pero bueno, aún queda mucho que hacer y mucho que pulir y mejorar. ¿En tu caso, Luis? Quizás la decisión más difícil que tuve que tener antes de la llegada de los antivíricos que estamos usando ahora fue si usar un corticoide o no, porque no era fácil. Allí en marzo lo discutimos mucho, ¿no? Apostamos porque sí y la verdad, después nos dieron la razón, pero al mismo tiempo que nos estaba dando razón los estudios, nosotros nos dábamos cuenta de que los corticoides no eran buenos para todos los pacientes, y ya no hablo de otros fármacos antiinflamatorios, ¿no? Y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Los antivirales tardaron un poquito más en llegar y son absolutamente indispensables, ¿no? Una vez que teníamos los monoclonales contra el virus y que teníamos el Remdesivir, ya teníamos algo concreto que ofrecer, ¿no? Sí, poco que añadir, ¿no? Inicialmente eso fueron tratamientos, un patiburrillo de tratamientos. Después ocurrió lo mismo con los corticoides, que era un gran... Me refiero, había pacientes que claramente mejoraban el curso, pero claro, de su enfermedad hay un momento para darlos y no a todos los pacientes, pero sí que para algunos pacientes pues les cambió la vida, por decirlo así. Y luego ya la llegada de los antirretrovirales y de los antivíricos que diga y de los monoclonales, pues ya fue un horizonte, y sobre todo las vacunas también. Exacto. Bueno, nosotros las vacunas hubo muchos pacientes, sobre todo inicialmente, que no dejamos vacunarse. Yo creo que ahora lo hemos liberalizado un poco más porque hemos visto que realmente no tienen efectos secundarios. Bueno, los hay que no responden, pero el que no responde, pues ya verás que no ha respondido.
pero por lo menos los dejamos vacunarse, porque al principio también había ahí... Bueno, hemos ido aprendiendo un poco de todo, ¿no? Y hemos aprendido mucho de nuestros compañeros, evidentemente, por suerte. Y nosotros hemos llegado un poquito a tener que tratar nosotros directamente a los pacientes con COVID, por suerte ya con alguna herramienta terapéutica que nos permite ver las cosas un poquito de otra manera, porque yo sí que creo que es verdad que aunque muchas veces vemos que son COVID persistentes y que bueno, que tardamos en eliminarlos o que son pacientes evidentemente que tienen un riesgo importante de hacer una enfermedad grave, con estas herramientas, aunque de momento sean pocas y no fácilmente combinables, pues lo que sí estamos consiguiendo efectivamente es que los pacientes no lleguen a la UCI, ¿no? Entonces, salvo raras excepciones, pues bueno, estamos en una situación que creemos que tiene que mejorar, que creemos que tiene que haber nuevas herramientas y que las habrá seguro, pero bueno, en ese sentido, claro, nosotros no vivimos las primeras fases de la pandemia que visto también desde fuera, es cuando tú no tienes nada que ofrecerle a un paciente y esos son muchos pacientes, es una situación terrible. Quería plantear una cuestión que yo creo que sí que se ha ido desgranando un poco, se ha citado, pero por centrarla, que es la convivencia del tratamiento con la vacuna. Hace un momento comentabas el tema de que fue una esperanza las vacunas, pero que también los tratamientos son esenciales pues, para que no acaben en la UCI muchos pacientes, etc. ¿Cómo se debe plantear esta realidad de dos perfiles de fármacos que están aquí, que cada vez esperemos que sean mejores, que lleguen más? ¿Cómo se debe plantear esa convivencia? Empiezo. Bueno, desde nuestro punto de vista, la convivencia es absolutamente necesaria. O sea, y lo digo precisamente porque nuestro perfil de pacientes son pacientes que muchas veces no responden a las vacunas o que si previamente han respondido, en el momento que los tratas, pierden esa inmunidad que habían adquirido, ¿no? Entonces, necesitas las vacunas, evidentemente, para los pacientes que se puedan vacunar, pero necesitamos tratamientos antivirales para los pacientes que bien pierdan la inmunidad o que bien ya ni siquiera la hacen, a pesar de que los vacunes, como bien decía Luis, 3 o 4 veces. O sea, no da igual las dosis que les pongas porque no tienen un sistema inmune capaz de responder y de producir anticuerpos. Ahora se habla mucho también de que además de una respuesta de anticuerpos puede haber una respuesta celular al virus y tal, pero bueno, vemos que son pacientes que cuando se infectan tienen clínica, o sea que realmente a pesar de que puedan hacer otro tipo de inmunidad, necesitan tratamientos antivirales. Entonces van a convivir, yo creo que durante muchísimos años, pero como en cualquier otra enfermedad viral, en pacientes por lo menos inmunodeprimidos. Porque aunque los vacunes, nosotros también los vacunamos de la varicela y acaban haciendo un herpes zóster y lo tienes que tratar, quiero decir, o sea, tienen que convivir la prevención y el tratamiento. Estoy de acuerdo con lo que dice Carmen, de momento van a ser pareja de baile, van a estar los dos juntos porque de momento no tenemos, como decía Luis, una vacuna esterilizante, ¿no?, que impida que tú te infectes. Entonces sí que es cierto que estamos viendo que la mayoría de los pacientes vacunados, aunque se infecten, el curso de su enfermedad es más leve, a no ser que en otro momento aparezca o variantes que sean más patogénicas o que escapen más a la protección de la vacuna. Entonces van a ser indispensables seguir vacunando. Tampoco sabemos aún bien con qué frecuencia, ¿no? Eso es algo que vamos aprendiendo, ¿no?, con qué frecuencia será necesario, y mientras vamos a necesitar fármacos antivíricos. Cuanto más eficaces, mejor, y cuanto antes se puedan administrar, mejor. Luis. Nada, que ya lo han dicho todo. Lo mismo. Creo que están condenados a convivir, como bien decía Carmen, como muchas otras enfermedades, ¿no? Y nada más que añadir, exacto. Ahora os voy a poner, vamos a otro bloque que es los retos en investigación, precisamente pues lo que comentábamos, ¿no?, para ir entendiendo mejor el virus, entendiendo mejor los tratamientos a los pacientes. Y la pregunta que se plantea es ¿cuáles son los 3 principales retos que tiene esa investigación sobre el COVID-19 2 años después del inicio de la pandemia? Y empiezo con... Sí. Bueno, pues
Yo creo que ya lo hemos ido diciendo, ¿no? Más o menos. Yo creo que, a ver, fundamental el paciente inmunodeprimido. No tenemos estudios en pacientes inmunodeprimidos y ahora mismo los tratamos un poco con lo que tenemos y hacemos según arte, según lo que nos dejan hacer más bien y lo que tenemos. Yo creo que eso es fundamental. Lo que he dicho antes de la combinación de terapias, yo creo que eso va a ser el futuro, sin ninguna duda, y bueno, yo creo que básicamente van por ahí. Y también los pacientes críticos, porque realmente para los pacientes que llegan a UCI no tenemos alternativas terapéuticas, ¿no? Son pacientes ya muy pasados, que el tratamiento es de soporte, no tenemos mucho más, ¿no? Y los antivirales en estos escenarios no están testados, con lo cual pues no sabemos, y no se pueden usar porque no hay estudios, y yo creo que eso también es una población por estudiar, ¿no? Paciente crítico, inmunodeprimido y el tema de las terapias combinadas. Yo es lo que así, de entrada, es lo que se me ocurre así más a investigar. ¿Ves? Yo creo que no funcionaron los antivirales en pacientes con ventilación mecánica porque fueron estudios hechos en la primera ola, en el perfil de pacientes, ¿no? Pero seguramente si cogieras pacientes inmunodeprimidos y que acaban en ventilación mecánica, no tiene todo el sentido del mundo dárselo, ¿no? Así que, efectivamente, ya lo ha dicho Pilar, necesitamos estudios en esta población más vulnerable que nos digan qué duración deben tener los tratamientos, qué porcentaje de recaídas hay, etcétera, etcétera. Y necesitamos seguimiento, estudios sobre el seguimiento de las vacunas, a ver cuánta es la duración de la protección que necesitamos. Yo creo que eso es básicamente lo que haría falta, ¿no? Yo poco que añadir a lo que han comentado Pilar y Luis. Sí que es cierto que además de todo esto hubo un grupo de pacientes que ya en las primeras horas, siendo jóvenes y sanos, sin ningún factor de riesgo conocido, se ponían gravemente enfermos y precisaban estancias prolongadas incluso en UCI. No sabemos qué marcador hay en esta población, hay algunos estudios por ahí. Yo creo que es importante detectar esos pacientes que, aunque no tengan ningún otro factor, como se dice, de riesgo, se van a poner muy malitos. Y eso, aparte de las combinaciones de antivíricos, investigar sobre la inmunidad de las vacunas. Y si se puede pedir algo, pues eso, una vacuna esterilizada. Si hay aquí un dente de la lámpara o algo así. Bueno, yo creo que ellos lo han dicho todo sobre el tratamiento. Son más clínicos, yo que tengo una vertiente de laboratorio. Creo que necesitamos mejorar también las técnicas diagnósticas y de seguimiento, sobre todo de seguimiento, ¿no? En este momento es fácil diagnosticar a un paciente con una infección por COVID, pero necesitamos, yo creo que además incluso unificar un poquito los criterios, incluso las técnicas que hay de detección, ¿no? Y luego tener técnicas de seguimiento que realmente sean válidas, incluso técnicas de medición de respuesta a vacunas, porque bueno, tenemos técnicas para medir anticuerpos, IgG, IgM, muchas, no sabemos realmente cuáles son mejores o peores, no sabemos si realmente estamos midiendo bien o no anticuerpos neutralizantes, y creo que todo eso es muy importante también, no solo hay que mejorar mucho el tratamiento y posiblemente sea incluso prioritario si hay que escoger entre una cosa y otra, ¿no? Pero todo el apoyo de las técnicas diagnósticas y de seguimiento también nos va a ayudar en eso, ¿no? Con estos 2 años de experiencia podemos llegar a la conclusión de que el tratamiento antiviral es la mejor arma para frenar el que el paciente acabe ingresando en el hospital, ya sea en planta, en UCI. Hombre, es una de ellas, no voy a decir la principal, pero hombre, es una enfermedad vírica, ¿no? Con lo cual, pues... Yo creo que han sido las vacunas, sí, sin ninguna claro, duda. Otra cosa es para el paciente que aún así se infecta. Sí. A ver, eso es un arma importante, efectivamente, pero claro, también hay que llegar pronto, porque ahora sí, a ver, lo comentábamos antes, los pacientes de ahora son muy distintos a los de la primera ola. En la primera ola tenían aquella fase inflamatoria terrorífica que ahora eso no lo vemos. Yo hace siglos que no uso un tocilizumab, no sé vosotros, yo hace muchísimo tiempo. Yo creo que en los últimos 3 meses utilizamos uno en la planta. Claro, es yo que ni eso. Y no ves aquellas PCRs corticoides altísimas. muy pocos. Sí, corticoides y más, pero... Pocos.
Claro, entonces, hombre, es un arma sí fundamental. Yo creo que lo principal es lo que dice Carmen, evidentemente las vacunas. Y, hombre, los antivirales es una enfermedad vírica y, por lo tanto, yo creo que es fundamental iniciarlos cuanto antes, ¿no? Lo que comentamos antes. Ese reto de detección precoz para que el antiviral a su vez tenga ese efecto o que llegue en el momento que debe llegar, ¿eso cómo se podría gestionar para que fuera más fácil llegar al paciente de forma precoz? ¿Se está logrando? Quiero decir, en esta fase de pandemia se está logrando con la agilidad que debería. La detección precoz, dices. Hombre, depende mucho de cada paciente, porque, por ejemplo, los inmunodeprimidos a veces tampoco tienen una clínica florida, con lo cual, si no haces tú un cribado proactivo, pues es fácil que algún paciente se te escape, ¿no? Y ese es el paciente precisamente en el que el virus persiste y en el que te interesa especialmente aniquilarlo, ¿no? Porque hay otros pacientes que no son inmunodeprimidos que ya ellos por sí mismos van a eliminar el virus, ¿no? Pero bueno, yo creo que el cribado es importante. Sí. Nosotros, después del verano anterior, hicimos un programa de detección temprana que consistía en cuando daba positivo una PCR de un paciente que estaba en el G7, que se llama este grupo que hizo el Sergas de pacientes, pues nos llegaba el aviso y entonces nosotros pues llamábamos al paciente o lo incluíamos en teleasistencia o le dábamos tratamiento de forma precoz. Esto ahora ya no es posible porque ahora lo que se hace todo el mundo son autotest, ¿no? Y entonces ya no tenemos esta rapidez y esta agilidad, así que tendríamos que ir a lo que comentaba antes, ¿no? Que es ir al paciente, a los pacientes de riesgo y decirles lo que tienen que hacer. Porque ahora yo ya no soy capaz de darles respuesta desde el hospital. Yo ya no sé si se infecta un trasplantado de pulmón, porque se ha hecho el antígeno en casa y hasta que no le apetezca el consultar, no consulta, ¿no? Sí que es cierto que en este grupo de pacientes inmunodeprimidos, los pacientes hematológicos en concreto son pacientes súper preocupados, súper responsables, pero que sí que es cierto que ellos avisan rapidísimo, me refiero, ha habido un positivo, un contacto próximo en su entorno, avisan a su hematólogo que no suele avisar. No tenemos problema con vuestros pacientes. Otros pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores no están tan concienciados de su vulnerabilidad y no avisan o se hacen un autotest y no lo comunican a nadie, ¿no? Entonces yo creo que lo que apuntabais antes de la educación, de que estos pacientes vulnerables tienen que estar informados que al menor síntoma o si tienen un contacto con una persona tienen que avisar a su médico responsable para cuanto antes hacer una prueba y si es positivo tomar medidas. Sí, nosotros tenemos un programa de detección, como ha dicho Luis, en el que se cruza el resultado de la PCR con los listados que hay de pacientes trasplantados, pacientes con tratamientos con anti-CD20, de manera que hay un aviso precoz. Ahora, yo sí que creo que los pacientes hematológicos están muy concienciados en general y nosotros, cuando el paciente aparece en el listado, ya lo sabemos. Entonces, nosotros sí que creo que a nuestros pacientes estamos llegando a tiempo y de manera precoz. ¿Cuál es el problema? El problema es que para poder ponerle el tratamiento el paciente tiene que tener algún síntoma. O sea, no puede ser solo un test positivo. Y yo creo que en nuestros pacientes eso es un error. Creo que eso es un error. Y sobre todo ahora tenemos tratamientos orales que se pueden dar sin necesidad de que el paciente ingrese, que es verdad que algunos no lo podemos hacer porque tiene unas interacciones medicamentosas mucho mayores que el que tenemos endovenoso, pero en los pacientes en los que lo pudiésemos hacer, creo que habría que hacerlo, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo, sin necesidad de que el paciente desarrolle síntomas. Y de hecho la indicación es así, pero luego siempre se restringe un poquito más. Quería también, comentábamos al principio del debate, que había un perfil de paciente que iba a tener que estar en alerta, por decirlo de alguna manera, siempre, ¿no? Pues, y cada vez se conocía mejor cómo era ese paciente. La cuestión es, sabiendo que es un virus que va a quedar endémico, poco estacional, como comentábamos, ¿cómo combinar la realidad de ese paciente, que va a tener que convivir siempre con el virus, con la humanización del paciente, con que no tenga quizá miedo a hacer vida o eliminar la palabra miedo de su día a día, por lo menos, por decirlo de alguna manera?
Bueno, no sé. A ver, no sé. Hombre, es complejo, ¿no? Porque además hay pacientes que tienen mucho miedo. Yo imagino que los vuestros, ¿no? Como tú bien decías, a ver, a nosotros nos pasó con los VIHs en la primera ola. Nosotros decíamos, algo tiene que estar pasando para que los VIHs nos infecten. Pero claro, ellos realmente tienen una percepción de riesgo. A ver, no como los vuestros, pero sí ellos a sí mismos se vieron como pacientes vulnerables y tuvieron mucho más cuidado. Por eso casi no hubo pacientes VIHs en la primera ola, ¿no? Entonces, bueno, estos pacientes pues habrá que mantener mascarillas, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, hay un grupo de población que tendrá que seguir utilizando siempre mascarillas y que tendrá que tener pues más cuidado en su vida social, pero bueno, claro, es difícil, ¿no? A veces encontrar el equilibrio. Es que es muy difícil. Es muy complejo, sí. Es una comida familiar y... Claro, sí, es muy difícil. Ya estás en riesgo. No ha habido, estos últimos meses deben ser los meses con más transmisión de virus en la comunidad desde que surgió el virus. En las pruebas que hacíamos para los que se iban a operar, cuando hasta hace poco se hacían, pues tenías entre un 10 y un 20% de positivos. Eso te da una idea de cómo era es muy difícil, porque es que, claro, es muy, muy difícil compatibilizar con una vida normal. ¿Y el médico ahí cómo puede reaccionar a ese paciente? ¿O cómo puede tranquilizar a ese paciente? ¿O qué herramientas más allá del tratamiento? Si me apetece tranquilizarlo, ¿no? Que tiene que tener cuidado, contacto con los demás, esto es básico, y que por lo menos y que efectivamente avise cuando se encuentre mal o cuando tenga un positivo para que podamos actuar de plano. Y sobre todo, yo creo que tienen que estar también concienciados sus convivientes más próximos. Ahí está. Yo creo que es muy importante que si, aunque yo no sea una persona de riesgo, claro, pero convivo con una persona que es de riesgo, yo también tengo que tener cuidado y para que tiene que ser compartida, la responsabilidad es compartida. Si yo tengo el mínimo síntoma y vivo con una persona de riesgo, yo soy la que tiene que poner medidas para proteger a esa persona. Y que después me refiero, la mascarilla es un engorro, pero hemos vivido con ella 2 años y es posible. Exacto. Y se pueden hacer muchas cosas con mascarilla. Exacto. Nuestros pacientes ya vivían con mascarilla antes de la pandemia, entonces yo creo que eso, en ese sentido, es una ventaja. La segunda ventaja, salvo raras excepciones en nuestros pacientes, es que en general son pacientes en los que la protección dura un tiempo limitado. Es decir, es verdad que tenemos algunos pacientes que tienen tratamientos crónicos y prolongados, pero muchos de ellos tienen tratamientos que duran 6 ciclos, 8 ciclos, 6 ciclos sin trasplante. Entonces, bueno, pues tienen que estar con su mascarilla y teniendo mucho cuidado y tal, pues a lo mejor 2 años, pero no es para toda la vida, ¿no? Alguno hay que debería de protegerse toda la vida y bueno, y yo creo que en eso la mayor dificultad quizás sean los trasplantes de órganos sólidos, ¿no? Porque mantienen la inmunosupresión de por vida y concienciarlos, pues claro, yo creo que es un poco concienciación propia, concienciación del entorno, y no es fácil. Y no es fácil porque nosotros, por ejemplo, ahora en esta última ola, muchos de los pacientes son positivos y te dicen, es que claro, mi hijo fue a una fiesta. ¿Qué le vas a decir? Que no vayan a ninguna parte. Todo el mundo tiene hijos, porque a veces si lo que tienes son padres es más fácil, pero si lo que tienes son hijos, las mascarillas se han quitado en los colegios, no va a ser el tuyo el único que vaya, porque además no lo va a entender. Entonces, claro, es muy, muy, muy difícil. Y entonces yo creo que es, uno, prevención, lo que decía antes ya por las vacunas, y otro es una atención muy precoz en el momento de detectar un positivo. Bueno, pues hemos tratado el manejo del paciente, la innovación, la humanización en este último punto, el acceso a las innovaciones, la velocidad a la que deben llevar las indicaciones. Y lo que os voy a pedir después de esta prácticamente 1 hora que llevamos hablando es que cada uno de vosotros aporte una conclusión a este resumen de 2 años de coronavirus y a cómo debe ser el futuro en la convivencia con esta enfermedad. Y empiezo por ti, Pilar. Pues yo lo resumiría en mucha investigación, es lo que hace falta. Luis. Yo creo que fue un drama para los pacientes. Para los médicos hemos aprendido mucho. Lo podemos ver casi desde otro punto de vista, ¿no? La enfermedad nos ha enseñado muchísimo. Confieso que he disfrutado haciendo medicina con esta enfermedad. Era como más
apasionante que lo que hacíamos habitualmente. Creo que con vistas al futuro nos va a obligar, bueno, nos ha obligado a aprender más sobre los virus, a tener mejores métodos de diagnóstico. Antes no se diagnosticaban las neumonías víricas, ahora tenemos baterías para no sé cuántos virus, ¿no? Y que esto nos va a ayudar, pero creo que desgraciadamente, salvo que cambien mucho las vacunas, siempre va a haber un porcentaje de población vulnerable sobre la que tenemos que actuar. Yo creo que esto no le veo todavía una salida definitiva, ¿no? Tiene que haber una vacuna muy eficaz y me extraña que si estas vacunas innovadoras RNA no han conseguido inducir inmunidad, consiga en un plazo corto cualquier otro tipo de vacuna, pero bueno, no hay que perder la esperanza. Pues nada, yo creo que sí que ha sido un momento, es un momento en la historia, me parece increíble, ¿no? Estar frente a un enemigo que era el mismo para todos, ¿no? Lo que me parece triste es que no todos hayan tenido las mismas oportunidades y que haya habido países que no hayan tenido ni acceso a las vacunas ni a los tratamientos, me refiero. Eso es lo que es triste, ¿no? Todos teníamos un enemigo común, pero las armas no eran las mismas para todos. Entonces creo que eso es en lo que tenemos que mejorar, me refiero que no puede ser. Y después es bueno dentro de nuestro ambiente, pero ha sido bueno y positivo colaborar unos con otros, que es imprescindible, me refiero, y que desde luego el trabajo en equipo, me refiero, el resultado es mucho más positivo para todos, me refiero, para todos los que trabajan. Entonces espero eso, que si tenemos enemigos como este podamos estar todos en las mismas posibilidades, porque ahora no ha sido así. Y mientras esto no sea así, tampoco se va a controlar la situación. Carmen, por terminar. Yo creo que no podemos olvidar todo lo que nos ha enseñado esta pandemia y es la necesidad de apoyar la investigación, la necesidad del trabajo en equipo y la necesidad de compartir el trabajo en equipo, el conocimiento y la investigación. No se puede quedar en nosotros solos. Pues Carmen, Chus, Luis, Pilar, muchísimas gracias a los cuatro por habernos contado todo lo que habéis aprendido, esa experiencia tan viva de la medicina que comentaba Luis. Muchas gracias. Gracias. Gracias.